Háblame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos. Qué hermosas alabanzas, de verdad, que interpretamos el día de hoy. Muy hermosas alabanzas que nos recuerdan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y es algo que debemos de tenerlo presente todos los días, mis hermanos, todos los días, no solamente los domingos, sino todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Tenemos que tener presente en nuestro corazón y en nuestra mente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su obra llena de amor, por la cual nosotros ahora tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a continuar con nuestra serie, El Siervo Fiel y Prudente. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Amén. Bueno, pues abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Por favor, Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo que hemos estado usando de base para esta serie. Mateo 24, versículo 45 y 46. ¿Verdad? Cuando lo tengan, un fuerte amén. Así un fuerte amén, así como si hubieran desayunado. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Amén. Perfecto. Pues dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú has preparado para nosotros. Gracias por la oportunidad de congregarnos, de venir juntos, Señor, como una familia, como tu cuerpo, Señor, en Cristo, unidos, unánimes, ¿verdad? Con un mismo sentir, con un mismo corazón, para escuchar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte. Ahora, Señor, te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, ilumine nuestro entendimiento y nos dé la capacidad, Señor, para desarrollar el tema y la capacidad para entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues no cabe duda que esta serie, mis hermanos, esta serie que estamos desarrollando, El Siervo Fiel y Prudente, ha sido una serie que hasta el día de hoy, en verdad, creo que a todos nos ha edificado. Creo que a todos el Señor nos ha puesto en una posición donde realmente tenemos que reflexionar si somos siervos de Dios o no somos siervos de Dios, ¿verdad? Y bueno, durante esta serie, mis hermanos, algo muy importante es de que nos ha quedado claro que un siervo de Dios es aquella persona, hombre o mujer, ¿verdad? Hombre o mujer, sin importar la edad, sin importar su condición social, sin importar su nivel académico, sino simplemente es un hombre y una mujer que se considera a sí mismo un esclavo del Señor Jesucristo. Eso es un siervo de Dios, un esclavo del Señor Jesucristo. Ahora bien, el tema del día de hoy se llama la fidelidad del siervo de Dios. ¿Sí? Este es nuestro tema número 3 de esta serie, la fidelidad del siervo de Dios. Y un siervo de Dios, mis hermanos, un siervo del Señor, es alguien, ¿sí?, que voluntariamente, por amor, se rinde a la voluntad de Dios. En pocas palabras, podríamos decir que ese es un siervo de Dios. El siervo de Dios es aquel hombre o mujer que voluntariamente, por amor, se rinde a la voluntad de Dios. Y como hemos visto, mis hermanos, el siervo de Dios debe de tener ciertos rasgos, debe de manifestar ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto durante esta serie que el siervo de Dios debe de tener una vida moldeable, ¿verdad? El siervo de Dios debe de permanecer en las manos del maestro para que el maestro le dé forma a su carácter, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a su voluntad. Entonces, esos son rasgos del siervo de Dios. También el siervo de Dios tiene que ser un siervo obediente, ¿sí? Entonces, ahora bien, todos estos rasgos, ¿sí?, todos estos rasgos del siervo de Dios se deben perfeccionar y se deben de definir en la vida del creyente con una característica muy importante y muy significativa, y es la que el Señor Jesucristo nos lo deja saber en su pregunta: ¿quién es el siervo fiel? Sí, fiel. ¿Sí? Entonces, todos estos rasgos, mis hermanos, de un siervo, yo puedo decir que tengo una comunión con Dios, yo puedo decir que tengo una relación con Dios, yo puedo decir que soy obediente a Dios, yo puedo decirles, mis hermanos, que el Señor está
tratando conmigo y está formando mi vida y mi cristianismo. Pero si todas estas cosas o estos rasgos que yo les digo que hay en mi vida no se manifiestan y no se perfeccionan con mi fidelidad, entonces de nada sirve, ¿sí? Entonces, todos estos rasgos de un cristiano, mis hermanos, se deben de perfeccionar y el cristiano fiel debe de expresar y manifestar al mundo realmente que todo eso que dice es real a través de su fidelidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser entonces un siervo fiel? Esa es la pregunta. ¿Cómo es un siervo fiel? Bueno, vamos a aprender y vamos a empezar a aprender cómo es un siervo fiel el día de hoy. Y para empezar, mis hermanos, vamos a definir lo que es la palabra fiel o fidelidad. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra fiel se define de la siguiente manera. Dice, es el que guarda fe, es el que es constante en sus afectos, es el que cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Escuchen otra vez. De acuerdo al diccionario, una persona fiel es aquel que guarda la fe. Es aquel que es constante en sus afectos o en su devoción. Es aquel que cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza que se deposita en él. Es decir, una persona fiel es alguien que se considera leal, noble, honesto, confiable, íntegro, honrado y sincero. Esos son los rasgos que definen a una persona fiel. Por lo tanto, podemos entender que la fidelidad es un valor moral, mis hermanos. ¿Sí? La fidelidad es un valor moral que se manifiesta en el cumplimiento de nuestras promesas o de nuestros compromisos. ¿Sí me explico? Esa es fidelidad. ¿Sí? Es un valor moral que se manifiesta en el cumplimiento de nuestras promesas o de nuestros compromisos que adoptamos. El ejemplo más claro que podemos encontrar, mis hermanos, de fidelidad, ¿verdad?, aquí en el mundo, es por ejemplo el matrimonio o el noviazgo, ¿verdad? En una relación de pareja, pero sobre todo en el noviazgo o en el matrimonio, más que nada, la fidelidad es sumamente importante en la relación, ¿no es verdad? En un matrimonio la fidelidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de la fidelidad, mis hermanos, o el ser fiel, implica, por ejemplo, no engañarse o no traicionarse, ¿verdad? Con otras personas, no andar de coquetos con otras mujeres, no andar de coquetas con otros hombres. Eso implica la fidelidad dentro de un matrimonio. También implica no mentirse, no andarse mintiendo, contándose mentiras solamente para justificar ciertas cosas. También dentro de la fidelidad en el matrimonio implica no hacerse daño de ninguna manera. ¿Sí? Eso implica la fidelidad en un matrimonio, en un noviazgo, en una relación. ¿Sí? No engañarse, no traicionarse, no mentirse y no hacerse daño. Entonces, la fidelidad, mis hermanos, implica cumplir con el compromiso que hicimos con nuestro cónyuge en el momento que nos casamos, ¿verdad? Todos los que estamos casados aquí, ¿verdad?, o los que tienen alguna relación, algún noviazgo, mis hermanos, ¿recuerdan la promesa que hicieron los casados? ¿Sí? A ver, los que están casados, ¿recuerdan ese compromiso que hicieron con su cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, en el momento que te casaste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué dijiste delante de un juez, delante de un sacerdote, delante de un pastor? ¿Qué dijiste? Mi amor, yo me comprometo a serte fiel. ¿Sí? ¿No es verdad? ¿Sí? Mi amor, yo te prometo cuidarte, amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Ese es el compromiso, esa es la promesa que todas las personas que están casadas se hicieron, o las personas que están viviendo un noviazgo también se hacen de alguna manera. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, la fidelidad, ¿sí?, en una relación, en un matrimonio, es una calle de doble sentido. ¿Sí? Porque yo le prometo a mi esposa, mi amor, yo te prometo serte fiel, yo me comprometo a cuidarte, a amarte, a estar contigo en las buenas y en las malas, a respetarte hasta que la muerte nos separe. Pero ella también se compromete conmigo de la misma manera. Entonces es una calle de doble sentido, mis hermanos. Ahora, de esta misma forma, podemos considerar que la fidelidad que existe en un matrimonio, usando esta analogía, es la misma que debe existir en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Es la misma, ¿sí? Porque miren, mis hermanos, yo les pregunto, por ejemplo, a los casados, ¿sí?, a los casados, cuando ustedes se casaron, ¿sí?,
obviamente me imagino que se casaron estando enamorados, ¿no es verdad? ¿Sí o no? A ver, no sé qué, el que calla otorga, ¿eh? A ver, el que calla otorga. Cuando ustedes se casaron o cuando ustedes iniciaron una relación, ¿lo hicieron enamorados? ¿Sí o no? Sí. Amén. Ahora yo les pregunto, ¿para qué se casaron? ¿Sí? O sea, ¿para qué se casaron? O sea, no por qué, sino para qué. O sea, ¿para qué se casaron? ¿Para qué una pareja, un hombre y una mujer, ¿sí?, se casa? ¿Sí? Obviamente, a ver, varones, ustedes se casaron para tener una mujer que les lave, que les planche, que les haga de comer, para tener una mujer con quien desahogar sus frustraciones. ¿Para eso se casaron, varones? No. ¿No? ¿Sí o no? No. No, bueno. Creo que nada más uno es el que no se casó por esos motivos. Nadie contesta. ¿Sí? A ver, mujeres. ¿Sí? El que calla otorga, ¿eh? A ver, mujeres. Ustedes se casaron para tener a alguien que las mantenga, para tener a alguien que les compre lo que ustedes quieren, para tener a alguien que las lleve a pasear. Se casaron para salir y vivir fuera ya de sus padres y para encontrar libertad. ¿Para eso se casaron? No. Bueno, ya ven, muy bien. Entonces, no, mis hermanos, entonces, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué nos casamos? ¿Saben para qué nos casamos, hermanos? Nos casamos para hacer feliz a la otra persona. ¿Sí? Para eso nos casamos. Si yo no me casé para que mi esposa me haga feliz a mí. Yo me casé para que yo hacerla feliz a ella. ¿Sí? Y ese es mi compromiso con ella. Me comprometo a amarte, a respetarte, cuidarte, estar contigo en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe. Entonces, porque si yo pienso que mi esposa, que yo me casé con ella para que ella me haga feliz, entonces, mis hermanos, estoy siendo egoísta y estoy pensando nada más en mí y no estoy cumpliendo lo que dice 1 Corintios 11, que dice que el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso. Entonces, nos casamos para hacer feliz a la otra persona, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, mis hermanos, como uno se casa para hacer feliz a la otra persona, de la misma manera, el siervo de Dios es aquel, mis hermanos, que busca sinceramente, honestamente, íntegramente, primeramente, el honor de su Señor Jesucristo. ¿Sí? El siervo de Dios es aquel que busca en primer lugar, de una manera leal, sincera, íntegra, la honra y la gloria para el Señor Jesucristo y no busca su honra ni su gloria para él mismo. ¿Ven? Entonces, el siervo de Dios, mis hermanos, es aquel que tiene consideración de los demás, es decir, que tiene en alta estima a las demás personas, como dice Filipenses 2.3. ¿Qué dice Filipenses 2.3? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, un siervo de Dios, mis hermanos, no se enfoca en sí mismo, ni se considera mejor que los demás, ni más inteligente, ni más espiritual, ni porque tengo más preparación, ni porque soy más rico, ni porque soy más joven, o porque soy más anciano, ¿sí? No. Un siervo de Dios siempre va a tener en alta estima a todos los demás, a todos sus hermanos, ¿sí? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 20:26, mas entre vosotros, dice, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes, será vuestro servidor. ¿Ya ven? Entonces Jesús nos enseña, mis hermanos, le enseña a sus discípulos que el verdadero siervo de Dios es aquel que se considera menor, o sea, hace más humilde que sus demás hermanos. Entonces tenemos que tener en alta estima a los demás, primeramente a los hermanos de la fe, mis hermanos. Entonces, ese es un siervo de Dios. El siervo de Dios, mis hermanos, es aquel que exhorta, es aquel que anima, es aquel que corrige sin hacer distinción de personas. Como lo dice 2 Timoteo 4:2, que le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, un siervo de Dios es aquel, mis hermanos, que siempre va a tener
una palabra de exhortación, que siempre va a animar, que siempre va a corregir a los hermanos, sin importar, sin hacer distinción de personas. ¿Sí me explico? O sea, no porque sea el más joven, o sea el más anciano, o sea el que más diezma, o sea el que menos diezma, no importa. Un siervo de Dios estima a todos por encima, como superiores a cada uno, los tiene a todos en alta estima, y el siervo de Dios va a corregir, va a instruir y va a redarguir a todos sin distinción de personas. Ahora, ¿por qué debe ser así el siervo de Dios? ¿Por qué debe ser así el siervo de Dios? Porque el siervo de Dios debe de ser fiel. ¿Sí? Debe de ser fiel. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, y de verdad espero que consideres esto y lo tengas muy presente en tu vida. ¿Sí? Cuanto más valioso es lo que el Señor te confía a ti, mayor fidelidad es la que Él espera de ti, mi hermano. ¿Sí? Repito, cuanto más valioso sea o más importante sea lo que Dios te pone en tus manos y Él te confía, mi hermano, mayor fidelidad va a ser la que Dios va a demandar de ti. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y por ejemplo, usando la analogía del matrimonio, Dios nos ha confiado, ¿qué nos ha confiado Dios? Una esposa, ¿verdad? A los varones nos ha confiado una esposa, a las mujeres les ha confiado un esposo, ¿sí? Y Él espera y Él demanda de ti fidelidad, ¿sí? Él demanda de ti que cumplas lo que Él te está pidiendo, ¿sí? Entonces Él te dice, a ver, te pongo en tus manos, Paulino, Jorge, José Luis, esta mujer, ¿sí? Esta mujer es para ti, ¿sí? Y demando de ti fidelidad, lealtad, integridad, honestidad, que seas sincero, que la cuides, que la ames y que la protejas hasta que la muerte los separe. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Ahora, después el Señor nos confía, cuando vienen los hijos, nos confía una familia, ¿sí? Y pone en nuestras manos, tanto al hombre como a la mujer, y dice, a ver, ahora les confío estos hijos, ¿sí? Y necesito y te demando de ustedes fidelidad, ¿sí? Que sepan educar, instruir, corregir a sus hijos. Ya cuando los hijos crecen, bueno, ya es otra cosa, pero mientras que son niños y viven dentro de nuestro hogar, tenemos que educarlos, instruirlos y corregirlos conforme a la palabra de Dios, porque el Señor está demandando eso de nosotros y tenemos que ser fieles. Ahora, como cristianos, como discípulos de Jesús, ¿qué nos ha confiado Dios? ¿Sí? Su palabra. ¿Sí? El Señor ha confiado en nosotros su palabra, su evangelio, sus enseñanzas, y por eso el Señor nos está preparando. Por eso es importante permanecer en las manos del Maestro para que el Señor nos moldee. ¿Para qué? Para que también nosotros, mis hermanos, así como los apóstoles, así como los discípulos de la iglesia primitiva, así también nosotros salgamos y prediquemos el evangelio. Para que así nosotros salgamos y tengamos el valor y seamos fieles y podamos cumplir con la gran comisión. Para que así también nosotros seamos testigos de Jesucristo. Pero déjame decirte algo. Lograr esto, mis hermanos, implica compromiso, ¿sí? Implica tener un compromiso sincero con el Hijo de Dios e implica fidelidad, ¿sí? Implica fidelidad. Fíjate, en 1 Corintios, acompáñame, 1 Corintios 4, escucha las palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Dice, a ver, así pues, que los hombres nos consideren, ¿sí? Nos consideren servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ya ven? Tú y yo, mis hermanos, si somos discípulos de Jesús, si tú y yo nos consideramos servidores de Cristo, puedes darte cuenta que tú eres un administrador, ¿sí? El que administra, el que cuida, el que protege, el que sabe cómo utilizar, el que no desperdicia, ¿sí? Los misterios del reino de Dios.
Entonces el Señor nos ha confiado su palabra, el Señor nos ha confiado su evangelio, el Señor Jesucristo nos ha confiado sus enseñanzas para administrarlas, para cuidarlas, para repartirlas, para enseñarlas, para no desperdiciarlas. ¿Sí? Y escucha el versículo 2, ahora bien, ¿sí? Se requiere, ¿escuchaste? Escucha el requisito, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. ¿Sí? Entonces hay un requisito para ser un buen administrador de Dios, para ser un buen servidor de Dios. Tenemos que ser hallados fieles, leales, honestos, nobles, sinceros, íntegros y honrados. ¿Sí? ¿Es mi hermano? Entonces, en la medida o en la manera que nosotros manifestemos esa lealtad, esa honradez, esa integridad, ¿sí? Las demás personas se van a dar cuenta y nos van a considerar como siervos de Dios, como buenos administradores de las cosas que el Señor ha confiado en nuestras manos. ¿Sí? Es decir, si tú realmente eres una persona íntegra, honrada, sincera, delante de Dios eres fiel, créeme mi hermano, la gente se va a dar cuenta y va a decir, ese hombre, esa mujer, verdaderamente es un siervo de Dios. ¿Sí? Porque sabe administrar lo que el Señor ha confiado en él. Y el Señor, mi hermano, déjame decirte que te va a demandar fidelidad. Amén. Ahora, otra cosa que quiero decirte, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Dios sí, aún sigue buscando siervos fieles. ¿Lo sabías? Dios sigue buscando siervos fieles. Fíjate, acompáñame al segundo libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer el verso 9, el versículo 9. Escucha. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sí? Ahora, este mismo versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente, se lee de la siguiente manera. Escucha por favor. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Sí? Repito, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Es decir, el Señor está buscando a aquellos que tienen el corazón que son fieles. ¿Sí? Que son fieles. Entonces, mi hermano, date cuenta, ¿sí? Date cuenta cómo el Señor sigue buscando activamente por todo el mundo a esos siervos, a esos hombres y mujeres que estén dispuestos a ser usados por Él. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Cómo el Señor sigue buscando por todo el mundo, por toda la tierra, esos siervos que estén dispuestos a hacer lo que Él les diga, cuando Él se los pida y sin importar lo que Él les ordene. El Señor sigue buscando por toda la tierra, mis hermanos, personas que estén dispuestos a permanecer en sus manos, personas que estén dispuestos a tener una vida moldeable por el Maestro. El Señor está buscando esas personas, así que mi hermano, no hagas oídos sordos. ¿Sí? Escucha el llamado del Señor, porque el Señor está buscando esos siervos. ¿Sí? Es decir, no te agaches, no te escondas. ¿Sí? No seas como cuando ibas a la escuela, ¿verdad? Y el maestro les decía, ¿recuerdan cuando el maestro decía, a ver, ¿quién se sabe la fórmula para calcular el área del triángulo? Y todos así, ¿no? Y hasta te agachabas así como que de verdad estabas estudiando, ¿no? ¿Verdad? O ponías el libro así, ponías el libro, la circunferencia y no sé qué, tantas cosas. Decía, no, mi hermano, solamente para pasar desapercibido, para que el maestro no te preguntara, a ver, Juanito, dime cuál es el área del triángulo, ¿verdad? El Señor está buscando, mis hermanos, servidores. El Señor está buscando corazones, vidas que estén dispuestos a servirle. ¿Sí? Así que no hagas oídos sordos.
no te agaches, no te escondas, no pongas la Biblia así, y digas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, trates de pasar desapercibido. Escucha el llamado de Dios, porque el Señor te está buscando. Seamos como Isaías, ¿sí? ¿Te acuerdas de Isaías? En el capítulo 6, después léelo, capítulo 6, verso 8, que dijo Isaías: oí la voz de que el Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la actitud de un siervo fiel. Esa es la actitud de un hombre o de una mujer que está dispuesto a servir a Dios. Esa es la actitud de un hombre y una mujer que está dispuesto a buscar la honra y la gloria de su Señor. ¿Sí? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Eso es lo que debemos nosotros responder, mi hermano. Así que no cierres tus oídos, no endurezcas tu corazón. Ahora sí, como dicen por ahí, no hagas como que la Virgen te habla. ¿Verdad? ¿Se ha escuchado ese dicho, no? No hagas como que la Virgen te habla y te hace así como... ¿Mande? ¿Es a mí? Sí, es a ti. ¿No eres discípulo de Jesús? ¿No eres un hijo de Dios? ¿No te consideras un siervo de Jesucristo? ¿Que por amor te estás entregando a Él? Entonces, mi hermano, ¿sí? No cierres tus oídos, escucha el llamado del Señor. Y porque el Señor está buscando por toda la tierra servidores fieles. Así que tu actitud, mi actitud, mis hermanos, debe ser como la de Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tal vez no soy el mejor, Señor. No soy perfecto, Padre, pero tengo un corazón dispuesto a servirte. Mi vida está dispuesta a hacer lo que tú me pidas, Señor, cuando tú me pidas y sin importar lo que tú me pidas, Padre. Porque permanezco en tus manos y quiero que tú moldees mis pensamientos, moldees mi carácter. Eso es lo que el Señor está buscando en cada hombre y en cada mujer. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, mi hermano, cómo este versículo de 2 de Crónicas nos muestra también lo que te decía hace un momento, que la fidelidad es una calle de doble sentido. Porque vemos que Dios dice que está buscando siervos fieles para obedecer, ¿verdad? Siervos fieles que estén dispuestos a obedecer. Pero también nos damos cuenta que Dios busca a estos siervos para fortalecerlos. Y esta palabra, fortalecer, del hebreo, significa ayudar, significa afirmar, significa animar, significa dar fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿para qué Dios busca a estos siervos? Para fortalecerlos, para ayudarlos, para afirmarlos, para animarlos y para darles fuerza. ¿Para qué? Pues para que estos siervos cumplan la voluntad de Dios, para que estos siervos hagan lo que el Señor les está ordenando. ¿Cómo? Por ejemplo, mis hermanos, imagínate, ahora que ya viene la Navidad, ¿verdad? Y tú de repente estás ahí en tu casa y el Señor te dice, a ver, levántate y ve con tu familia, ¿sí? Y predícales acerca de lo que realmente significa la Navidad, ¿sí? Hazles ver que eso de Santa Claus, eso no existe y es una herejía y es una falsa enseñanza. Enséñales realmente lo que significa la Navidad o el 31 de octubre, ¿verdad? Que te digan, levántate y ve con tus compañeros de trabajo o con tus familiares y enséñales que el Halloween es una fiesta satánica. Ve y predícales la verdad, ¿sí? ¿Y tú qué vas a hacer? Posiblemente en nuestra humanidad, ¿verdad? Estemos en esa lucha de que, híjole, Señor, pero ¿quieres que vaya y les diga a mis familiares así, que me pare enfrente de ellos y que les diga que eso de Santa Claus y la Navidad y el Halloween es una fiesta satánica? Señor, me van a golpear, Señor, me van a correr, mis papás, mis compañeros de trabajo me van a correr del trabajo. Bueno, pero Señor, pero si tú me mandas, heme aquí, Señor, yo voy, Señor. Entonces, en el momento que Dios ve tu fidelidad y que estás dispuesto a hacer lo que Él te pide a pesar de los riesgos, en ese momento el Señor te ayuda, te afirma, te anima y te da fuerzas para hacer lo que Él te está mandando. Acuérdate de Elías, cuando enfrentó a los 450 profetas de Baal. ¿Qué dijo? Señor, que todos vean que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo hago todas estas cosas.
Así debemos de ser, mis hermanos. Así debe ser el siervo fiel. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Y que todos vean que por mandato tuyo yo hago todo esto porque soy tu siervo. Ese es el siervo fiel, mis hermanos. Ese es el siervo fiel. El Salmo 18. Vamos al Salmo 18. Fíjense lo que dice el Salmo 18. Está hermoso. Fíjate, el Salmo 18, versículo 25. 5, fíjense. Versículo 25 y 26, fíjense, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. ¿Sí? En una versión más sencilla dice, escucha, tú eres fiel con los que te son fieles. ¿Ya ves? La calle, ese doble sentido. Tú eres fiel con los que te son fieles. Así que, ¿quieres ver la fidelidad de Dios en tu vida? Sé fiel a Dios. Sé honesto, íntegro delante de sus ojos. Sé leal, sé confiable para Dios en lo que Él te pida. Dice, y tratas bien a quienes bien se comportan. ¿Quieres que Dios te trate bien, mi hermano, mi hermana? Pórtate bien. Compórtate bien. Vive con el temor de Dios en tu vida. Respeta a Dios. Aléjate del pecado. Resiste las tentaciones. Porque aquí está. Tú eres fiel con los que te son fiel y tratas bien a quienes bien se comportan. Eres sincero con los que son sinceros. Pero con los tramposos, dice, demuestra ser más astuto. ¿Sí? Entonces vemos, pues, mis hermanos, ¿sí?, que el Señor está buscando estos siervos y que el Señor es fiel. ¿Sí? El Señor es fiel, mis hermanos. Eso no nos quepa la menor duda. A veces los que fallamos somos nosotros. Pero el Señor siempre permanecerá fiel porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Amén. Amén. Ahora, pregunta, ¿sí?, estos siervos fieles que está buscando el Señor por toda la tierra, ¿sí?, estos siervos fieles, estas personas, estos hombres y mujeres y que estén dispuestos a servir a Dios y a obedecerlo, ¿son fáciles de encontrar? ¿Ah? ¿Son fáciles de encontrar? Lamentablemente, mis hermanos, los resultados no son los que se esperan, la verdad, honestamente. ¿Sí? Proverbios 26 dice, hay muchos que afirman ser leales, ¿sí?, pero dice, pero nadie encuentra gente confiable. Es decir, hay muchos que dicen que son fieles. Hay muchos que dicen que son fieles, que aman a Dios, pero a la hora de la hora demuestran la verdad, mis hermanos. Sale a la luz realmente su carácter, ¿sí? Y mis hermanos, yo digo esto, de que lamentablemente los resultados de siervos fieles no es el que se espera, porque sin lugar a dudas hay una petición muy común en la vida de todos los cristianos, que es, Dios, úsame, ¿verdad? ¿No es verdad? Es decir, estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento hemos hecho esa petición. ¿No la has hecho? ¿No le has dicho al Señor, Señor, úsame, Dios, usa mi vida? ¿No lo has dicho? ¿No has hecho esa petición? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Todos en algún momento hemos hecho esa petición. Dios, úsame. Pero ahora, ¿está mal hacer esa petición? Por supuesto que no, mis hermanos. Por supuesto que no. Absolutamente no tiene nada de malo. Al contrario, estamos viendo que Dios está buscando siervos fieles. Estamos viendo que Dios está buscando personas que estén dispuestas a obedecerlo y a servirlo. Es decir, Dios nos está invitando, ¿sí?, a participar de su obra. Dios nos está invitando a participar de su obra. La misma palabra de Dios nos dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no es verdad? Entonces, vemos que Dios está buscando esos servidores. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros nos convirtamos en herramientas suyas para la edificación de su obra. Pero ahora yo les pregunto, mis hermanos, y aquí quiero que reflexionen, ¿sí? Aquí quiero que reflexionen, ¿sí? Porque todos nosotros hemos hecho esa petición. Dios, ayúdame, Dios, úsame, Señor, usa mi vida, úsame, Señor. Pero realmente, ¿tú estás consciente
de lo que le dices al Señor cuando le pides que te use? ¿Realmente estás consciente, mi hermano, mi hermana, de lo que implica decirle al Señor, úsame? Y te digo esto, mis hermanos, porque pedirle que nos use es relativamente fácil. Es fácil, ¿sí? Estás orando, ¿verdad? Estás orando y estás en tu oración, en tu ruego, y es fácil decir, Señor, úsame. Úsame para tu honra y tu gloria. Usa mi vida, Señor. Podemos estar en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Y nuestros sentimientos nos invaden, ¿verdad? Y podemos decir, Señor, aquí estoy, úsame, heme aquí, envíame a mí, Señor. Relativamente es fácil pedirle a Dios que nos use, pero estar listos y dispuestos para hacerlo es una cosa totalmente distinta, mis hermanos. ¿Sí? Estar listos y dispuestos para servir a Dios, ¿sí? Es lo que podríamos decir la otra cara de la moneda. ¿Sí? Es la otra cara de la moneda. Y créeme, mis hermanos, que en esa cara es a la que muchos no les gusta. ¿Sí? Porque es fácil decir, Señor, úsame. Dios, úsame. Pero si el Señor dice, órale pues, quiero que hagas esto, te pido a esto, quiero que vayas aquí, quiero que prediques acá, quiero que hagas esto, y ahí es donde a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque implica sacrificio. Porque implica lealtad, porque implica compromiso, porque implica fidelidad, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando el Señor nos dice, hagan esto, ¿sí? Es la otra cara de la moneda que no nos gusta, y en esa cara de la moneda, mis hermanos, es donde realmente se pone en evidencia lo que dice Proverbios 26, que muchos afirman ser leales. Muchos dicen, soy fiel, Señor, yo te amo, soy fiel, úsame, pero a la hora de la verdad, resulta que ni son tan confiables y no son fieles. ¿Por qué? Porque no hacen lo que el Señor les pide, porque son desobedientes, porque son necios, porque en pocas palabras hacen las cosas como ellos prefieren, a la hora que quieren, no cuando el Señor les pide. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, a la hora de la verdad, resulta que no todos son confiables y no todos son fieles. Entonces, mi hermano, sé consciente de que si tú le pides al Señor que te use, ¿sí? Tienes que estar consciente de que eso implica un compromiso, implica fidelidad. Y mi hermano, te vuelvo a repetir, no cierres tus oídos. El Señor está buscando personas que le puedan servir con integridad y con lealtad. Fíjate, hay un ejemplo, ¿sí? En Hechos 9, si gustas acompañarme, que nos va a ilustrar perfectamente bien esto que estamos diciendo, mis hermanos. Hechos 9, capítulo 9, versículo 9. Todos conocemos la historia. La historia del hermano Ananías. Hechos 9. Recuerda, el contexto, todos saben, para los que no estén muy familiarizados con este pasaje, el apóstol Pablo, bueno, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y dice que en su camino a Damasco, acuérdense, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Y Saulo, cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos, dice que se encontró con el Señor Jesucristo. Y quedó ciego, ¿verdad? Del encuentro con el Señor Jesucristo. Dice que hubo una luz tan resplandeciente que lo dejó ciego. Y dice el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. ¿Ya ven? La actitud de un siervo de Dios. Ahora, quiero que vean lo que dice el versículo 10. ¿Cómo describe a Ananías? Lo describe como un discípulo. ¿Sí? Un discípulo. ¿Sí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vean, mis hermanos, este es un ejemplo muy claro de lo que estamos diciendo, ¿sí? De cómo es el siervo de Dios, el siervo del Señor. Vemos aquí, ¿sí?, un discípulo llamado Ananías, al cual el Señor Jesucristo le dice, levántate y ve, ¿sí? Levántate y ve, ¿sí? Ahora, Ananías, ¿qué hizo? Dice que Ananías, entonces Ananías respondió y le dijo, a ver, Señor, pues yo voy, Señor, ¿verdad? Pero pues he escuchado que este tal Saulo es un perseguidor de la iglesia y he escuchado que ha metido en la cárcel a los cristianos, incluso algunos los ha asesinado, Señor, y aún aquí tiene autoridad para meter a la cárcel a cualquiera que invoque tu nombre, Señor. Entonces, y el Señor le dijo, ve. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Ananías? Dice que él se levantó y fue. Ahora, vean, mis hermanos, de verdad, la actitud del siervo, ¿sí? Porque muchas veces Ananías pudo haber dicho, Señor, Ananías, sí, Señor, heme aquí. Ve a la casa de Judas en aquella derecha. ¿Ahorita, Señor? ¿Ahorita? Son las 11 de la noche y está haciendo mucho frío, Señor. ¿Sí? Ve. Y el Señor, así puede ser, mis hermanos, lamentablemente así pasa. ¿Sí? El Señor te dice, ¿sí?, a ver, hermano, hermana, levántate y quiero que vayas con tus familiares y les vayas a orar por ellos. Ve con tus amigos, ve con tal familiar, con tal amigo y quiero que les prediques la palabra. ¿Y tú qué dices? ¿Ahorita, Señor? Pero están jugando mis Chivas. ¿Sí? Están jugando mis Chivas, es el clásico. ¿No te puedes esperar un rato a que acabe? ¿Sí? ¿Ahorita, Señor? Pero nomás deja que termine mi novela. ¿Sale? Deja que termine, estoy viendo la serie de, no sé, la que te guste, ¿verdad? ¿Ahorita, Señor? Pero es que está el partido, está esto, está el otro. Es que le prometí a mis hijos que los iba a llevar de compras o al cine. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de un siervo de Dios? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Y dice aquí que Ananías se levantó y obedeció a pesar de lo que era Pablo. A pesar de lo que él sabía y pensaba y sentía, decir, Señor, pero este cuate es un perseguidor de los cristianos. Y si yo voy, a lo mejor hasta me mete a la cárcel. Tú ve. Le dijo el Señor, ve. Y él fue y obedeció. ¿Y qué le dijo? Hermano Saulo, el Señor me ha enviado a esto. ¿Sí? Entonces, en ese momento vemos, pues, mis hermanos, lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Sí? Que Ananías, tal vez en su corazón, dudó, tal vez en su corazón dijo, no, Señor, pues que me estás mandando a la boca del león. ¿Sí? Pero vemos, pues, que él obedeció y que en esa obediencia el Señor lo fortaleció, lo ayudó, lo animó, lo puso firme para hacer lo que él le pidió que hiciera. Mis hermanos, esa es la actitud del siervo fiel. Así que yo te pido, mi hermano, y considero que es tiempo de que nos preguntemos, ¿realmente somos discípulos de Jesús? ¿Realmente somos siervos de Dios? ¿O simplemente somos simpatizantes? Simplemente formamos parte de un grupo de seguidores, de una multitud que sigue a Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué somos realmente? ¿Qué eres, mi hermano, mi hermana? ¿Eres un discípulo? ¿Eres realmente un siervo de Dios? ¿O nada más simpatizas con Jesús, con sus enseñanzas? Simplemente vas, eres parte de una multitud que sigue a Jesús. Recuerden que a Jesús lo seguían muchos, pero solamente lo seguían por los favores y los milagros. ¿Sí? ¿De cuál eres tú?
Es tiempo de reflexionar, mis hermanos. Es tiempo de que te preguntes esto. Es tiempo de que despertemos. Porque el Señor está buscando por toda la tierra estos siervos. Ya no te escondas. Sí, ya. Despégate un poquito de las cosas del mundo y presta oído al llamado del Señor, que está diciendo, levántate y ve. Y tenemos que ser como Ananías, como Isaías. Sí, Señor, heme aquí, yo voy. Esa es la actitud del siervo fiel. Entonces es tiempo, mi hermano, de que evalúes y califiques tu vida cristiana. ¿Sí? Usa algunos criterios, por ejemplo, pregúntate, ¿de alguna manera, estoy sirviendo a Dios? ¿Sí? ¿Realmente, de alguna manera, estás sirviendo a Dios, mi hermano, mi hermana? A ver, por ejemplo, en esta semana, ¿a cuántos le hablaste de Jesús en tu trabajo, en la calle? ¿Sí? ¿A cuántos le compartiste el mensaje, el evangelio? ¿Oraste por alguien esta semana? ¿Viste a algún compañero de tu trabajo, algún familiar, a tus primos, tus tíos, que estaban en aflicción y fuiste y dijiste, quiero orar por ti? ¿Lo hiciste? Es tiempo de preguntarnos y reflexionar en estas cosas. Estamos viendo los últimos tiempos, mis hermanos, y hoy más que nunca tenemos que ser luz, tenemos que brillar, tenemos que ser sal de la tierra. ¿Sí? Evalúa tu relación con Cristo. ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Sí? ¿Puedes decir que tu relación con el Señor realmente es íntima, realmente es cercana? ¿Tienes una relación cercana con el Hijo de Dios? ¿O eres de los que en ciertas ocasiones oran? De esos cristianos que en ciertas ocasiones oran solamente cuando estoy en problemas, cuando estoy enfermo, cuando tengo una necesidad. Entonces ahí sí oras. ¿Eres de esos cristianos que ocasionalmente leen la Biblia? Sí, cuando de repente me acuerdo que tengo la Biblia, cuando se me atraviesa ahí la Biblia, la leo. ¿Sí? ¿Eres de esos? Yo espero que no seas de esos, mis hermanos. Y yo espero que ninguno de los que estamos aquí seamos de esos cristianos ocasionales, ¿sí? de ocasiones, porque déjame decirte algo, mi hermano, y recuérdalo bien. Un discípulo, ¿sí? que tiene una relación con el Señor no es un cristiano de momentos o de ocasiones. ¿Sí? Un cristiano de momentos y de ocasiones no es un discípulo. ¿Sí? Así, te lo digo con mucho respeto y con todo mi corazón. Un cristiano, una persona que se considera cristiana, que solamente es de ocasiones, ¿sí? o que ocasionalmente ora, que ocasionalmente lee la Biblia, no es un discípulo. No es un discípulo, mis hermanos. Es un simpatizante, tal vez. ¿Sí? Pero no es un discípulo. Estamos viendo, mis hermanos, que el Señor nos está diciendo esta mañana que Él está buscando siervos fieles. Que Él está buscando por todo el mundo hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que Él les pida. Yo te pregunto, ¿tú te consideras un siervo fiel? ¿Te consideras un siervo fiel? Llévate esa pregunta, mi hermano, reflexiónala, ¿sí? y el próximo domingo estoy seguro que el Señor te va a ayudar a contestarte esta pregunta, si realmente eres un siervo fiel. Amén. Oremos. Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú estás buscando activamente siervos fieles. Que tú aún en este tiempo, Señor, estás buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a permanecer en tus manos. Que estén dispuestos, Señor, a entregar su vida a ti por amor, para que tú moldees su carácter, moldees sus pensamientos, para que tú les des forma y sean un instrumento para tu honra, para tu obra, Señor. Señor, tú nos estás enseñando, Padre, que el siervo, el verdadero siervo fiel es alguien que entiende el compromiso que hace contigo. Que es una persona leal, confiable, honesto, sincero, íntegro, Señor. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que puedan enfrentar, el siervo fiel siempre va a decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Esa es la actitud del siervo fiel. Ayúdanos, pues, Padre, realmente a reflexionar, a considerar nuestro servicio a ti. Ayúdanos, Padre,
Y perdónanos si hemos sido negligentes, si nos hemos escondido del llamado, si hemos cerrado nuestros oídos cuando tú nos pides que hagamos algo. Perdónanos, Señor, perdónanos por ser necios. Y ayúdanos, Padre, de verdad, a no escondernos, sino ayúdanos a ser valientes, a salir, Señor, y buscar primeramente con lealtad y con integridad tu honra y tu gloria y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, de verdad, queremos ser servidores fieles tuyos. Te damos gracias, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí esta mañana, que tú los guíes, que los ayudes, que los afirmes, Señor, que ilumines su entendimiento para que ellos puedan reconocer si realmente, Señor, te están obedeciendo o simplemente, Señor, están haciendo las cosas como ellos quieren. Perdónanos y ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos, dándote las gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Y bueno,